Bendiciones, amados hermanos. Estamos aquí una vez más, su hermana Fara y Raúl Gallardo. Bendiciones. Gracias por acompañarnos hoy en este nuevo tema que tenemos, ¿quién somos en Cristo? Y para ustedes que no tienen este libro, este es el libro que tenemos. Se llama La vida del cristiano, Fundamentos de la vida del cristiano. Amén. Ok, estamos estudiando este libro, ¿verdad? Estamos en el capítulo número 7. ¿Quiénes somos en Cristo? Es el tema de hoy. Recibimos inciso A dice, recibimos una vida nueva. Entonces, vamos a empezar con una oración. Así es, una pequeña oración antes de iniciar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que nos hables el entendimiento. Danos gracias, Padre. Así como vamos a estudiar lo que es quién somos en Cristo. Danos revelación, que seas tú, Padre. Y ahorita en el nombre de Jesús atamos y cancelamos toda distracción. Que la palabra que se desate, que llegue a los corazones, que se siembre allí para que dé raíz y puedan ser levantados y fortalecidos, preparados para lo que tú tienes asignado para sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Así es. Amén. Que Dios tome el control, ¿verdad? Y que cada palabra que compartimos se quede en sus corazones, que haya un cambio y una transformación, ¿verdad? En todo lo que estamos compartiendo con ustedes, de que viene de la palabra del Señor, ¿verdad? Ok, entonces empezamos. ¿Tú quieres leerlos? Así es. El primero dice, tenemos vida eterna. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Cada uno de estos versículos apoya a cada una de las frases que va a estar diciendo mi esposo, y yo les voy a leer el versículo bíblico para que usted ponga atención a cada palabra que el Señor nos comparte en su palabra, ¿verdad? Así, y al último de todo esto, si tienen preguntas o lo que sea, mándenos un email y con mucho gusto les contestaremos sus preguntas. El siguiente dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, Romanos 5:5. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perfecto. El siguiente. Hemos recibido el testimonio del Espíritu, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Perfecto, dice. El que sigue. Nos ha sido dada la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Amén. Porque ¿a quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. El siguiente. Nuestro cuerpo ha sido hecho templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense qué tremendo que el Señor nos reitera, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es un templo para que sea habitado por el Espíritu Santo, en vez de dejar que el espíritu inmundo entre en nuestros cuerpos y tome y sea una manipulación a nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. El que sigue. Tenemos a nuestra disposición los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 11. Amén. Dice el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad, número 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El número 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Número 7,
pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Número 9. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Número 10. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas. Amén, qué poderoso es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aquí vamos. El siguiente dice, hemos llegado a ser parte del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 27. Amén. Ok, me faltó uno del dice, pasado. tengo... Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. El que sigue dice, tenemos el Espíritu Santo como sello de la pertenecemos en nuestro corazón, de que Él pertenece a nuestro corazón, perdón. 2 Corintios capítulo 1 versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El que sigue dice, hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que está colgado de un madero. Amén. El que sí dice, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículo 13 al 14. Dice el número 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14 dice que es las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El que se dice, nos ha vivificado con Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y a vosotros, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el levantamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El que sí dice, hemos renacido por la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh, Dios. El que sí dice, hemos sido perdonados y limpiados de la sangre de Jesús. 1 de Juan capítulo 1 del 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9. Confesamos nuestros pecados en Él. Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. El que sigue dice, hemos nacido de Dios. Juan capítulo 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que nace justicia es nacido de Él. Amén. Entramos a la parte B que dice, entramos en una nueva relación con el Señor, nuestro Dios. Entonces, seguimos y dice así,
Primero, nos hemos convertidos en hijos de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La que sigue, el otro versículo enseguida es Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor poderoso. El que dice, conocemos un único Dios verdadero. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que sigue dice, tenemos paz con Dios. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que se dice, estamos reconciliados con Dios. Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. El que se dice, no solo somos hijos, sino que Él es nuestro Padre. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. El que sigue dice, hemos sido hechos herederos con Cristo. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Correcto. Dice, y si sois hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El que se dice, somos posesión de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3:23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Está corto, ¿no? El que sigue dice, hemos sido transformados de la gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, qué poderoso está eso. Gloria a Dios. El que sí dice, somos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. El que sí dice, somos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El que sigue, somos aceptos en el amado. Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Estamos vivos con Cristo. Efesios 2:5. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. El que sigue dice, somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesus, poderoso. El que sigue dice, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Efesios 3:12. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El que dice, podemos confiar que Él que comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, gloria O al sea, Señor. hasta el día que Él Regrese, sí. regrese. Amén. El que se dice, todo podemos en Cristo Jesús. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no se sabe esa, hermano? Y el que Así no, pues es. que se lo tatúe o algo, que se lo ponga. Porque tal. El que sigue dice, somos aptos para participar de la herencia. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. El que sí dice, pertenecemos a Dios, primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que sí dice, participamos de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y seguimos aquí con la parte C. Y así dice el tema, dice, hemos sido liberados del pecado. Y dice, somos liberados de la esclavitud. Juan 8, del 31 al 36. ¿Puede eso, hermano? Sí, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, amén. El que sigue dice, hemos sido liberados del pecado, Romanos 6:18. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Justicia, amén. Y seguimos acá en el otro lado, dice, ya no estamos bajo la condenación, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estaban en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, qué poderoso es eso, hermana, cuando andamos haciendo las cosas de la obra del Señor en el Espíritu. Así es. La que sigue dice, deberíamos ocuparnos de las cosas del Espíritu, Romanos 8:5-6. Dice Romanos 8:5-6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que andan en el Espíritu, las cosas del Espíritu. Número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. ¿Cómo andamos, verdad? Así El que es. sí dice, hemos sido salvos de las consecuencias del pecado, Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y seguimos. Hemos sido hechos justos y santos, Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. El que sigue dice, somos limpiados, santificados, justificados, Primera de Corintios 6:11.
Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Espíritu Santo, qué poderoso. Somos redimidos, Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Ya vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero hacer un breve paréntesis aquí en esto, en estos versículos, cómo Dios nos habla una y otra vez de lo que es andar en la carne. Hay una diferencia muy grande. El andar en la carne, dicen los otros versículos pasados, ¿verdad? Que andábamos nosotros a nuestra voluntad, ¿verdad? Dice que andábamos antes por nuestra voluntad y que nosotros tenemos que morir a lo que es nuestra carne, el deseo carnal, lo que pide este cuerpo, ¿verdad? El deseo de este cuerpo es no ocuparse nada de lo que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Del área del espiritual. Descalifica lo que es lo del espíritu. Así es. Entonces, y lo del alma. Entonces, nosotros tenemos que estar conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y sacar todo lo que nos estorba en el alma, todas las emociones, todos los malos recuerdos, todo aquello que nos quiere mantener oprimidos, que es donde trabaja el enemigo, ¿verdad? En nuestras emociones. Entonces, es necesario que usted entienda una y otra vez estos versículos. Fíjese, otra vez se lo voy a leer, lo voy a repetir otra vez, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, de lo que le gusta al cuerpo, ¿verdad? Así es. A los deseos personales de uno, ¿verdad? Lo que el corazón quiere. Y dice la palabra, que el corazón cree que está bien y siempre su incline es al pecado, es al deseo natural, pecaminoso de esta carne, ¿verdad? Entonces, los deseos del corazón. Entonces dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de andar en sus promesas, antes de nosotros darle la oportunidad a Dios de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nos dice que éramos hijos de ira. Imagínense todos los que no quieren nada con Cristo Jesús. Dios los ve como hijos de ira. Es una ira que levantan al Dios Altísimo estas personas por lo que ellos practican, ¿verdad? Dice, lo mismo que los demás, o sea, los mismos que los que están en este mundo, ¿verdad? Y que no quieren nada con Dios. Ok, entonces nomás quería hacer ese breve paréntesis para dar esa explicación. Y qué fuerte es eso, que uno solo se descalifica, ¿verdad? Así es. Que te están dando, la palabra te está diciendo simplemente que la transición que tienes que hacer, separarte del pecado, separarte de las cosas que no son correctas, ¿verdad? Así es. Que vivas en el Espíritu. Amén. Seguimos aquí, dice, ya no somos hijos de la ira. Efesios 2:3. Es el mismo que acabo de leer. Dice, ¿el que sigue? El que sí dice, por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no es que nosotros hagamos méritos propios y ya vamos a ser salvos porque nosotros decimos que somos perfectos, ¿no? Nadie es santo, nadie es perfecto, ¿verdad? El Señor nos llama santos porque estamos apartados para Él. Estamos siendo procesados para llegar a esta santidad, ¿verdad? Así es, pero dice que por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, aún la fe, es don de Dios. Cada vez que a veces la falta de credulidad a la palabra, ¿verdad? Cuando todavía no creemos enteramente la palabra, nosotros tenemos que pedir más nivel de fe. Es necesario. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana incrédula, ¿verdad? Y apartada de Dios. Entonces nosotros tenemos que pedir más nivel de fe para poder creer en todas estas promesas, en todo lo que Dios nos esté dando, ¿verdad? En su palabra. Así dice la Biblia, que pida fe y se le aumentará. Así es, amén. El que sigue dice, somos perdonados, Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces hay una redención, hay un perdón, ¿verdad? A través de Cristo. Dice, en quien tenemos redención es a través de Cristo, por su sangre, o sea, ese derramamiento de sangre en la cruz, el perdón de pecados. Ok, continuemos. Somos completos en Cristo, Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad? O sea, todo poder se le fue dado a Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es Cristo. Amén. Amén. Seguimos, dice, nuestra naturaleza es cambiada, Colosenses 3, del 9 al 10. Amén. Dice, no mintáis, el número 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Dice que Él nos va a ir renovando poco a poco hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? De Cristo. Cada quien tiene su proceso. Así es, amén. El que sí dice, somos limpiados de una mala conciencia, Hebreos 10:22. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, purificados. ¿Escuchó? Y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces es necesario, y aquí nos repite, que nuestro corazón tiene que ser sincero a la hora de arrepentirse. Usted nunca va a ver un cambio si usted de corazón no se arrepiente de sus malas prácticas, de lo que usted practicó alguna vez. Esto no es una gripa que se va y ya se acabó. No, nosotros tenemos que renunciar a lo que practicamos antes, ya sea idolatría. La gente no toma en cuenta que cuando nosotros venimos de esa religión, ¿verdad? Que se nos fue heredada de generación en generación, la que ya conocemos de la alcancía, entonces esas prácticas de idolatría, de que encomiéndate a tal santo, él te va a cumplir el deseo, ¿verdad? Él te va a cumplir tu necesidad. Hasta los brujos los usan. Entonces nosotros de alguna manera entramos a esa idolatría que es igual a la hechicería, y nosotros tenemos que renunciar a eso, a esas prácticas que alguna vez estuvimos por falta de conocimiento, por falta de que nosotros no sabíamos. Muchas veces somos pequeños y fuimos obligados. Yo al menos fui obligada, ¿verdad? Por mi abuela, de que me hacía rezar esas cadenitas que usan ellos, ¿verdad? A la santa esa que le rezan.
Usted ya sabe a qué me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que renunciar a todo eso porque era una práctica que yo, aunque no lo quería hacer y era muy pequeña, de todos modos, mi abuela me hacía repetir esos rezos que ellos hacen en sus iglesias y en sus tradiciones, en esas reuniones que ellos Tengo una pregunta, hermana. Entonces lo que está diciendo aquí es de que las personas almacenan cosas de su pasado en sus corazones. Así y es. para que ellos puedan ser libres necesitan examinar su corazón y soltar todo eso. Así es. Cada persona, aunque éramos pequeños, muchos éramos pequeños, ¿verdad? Y se nos heredó, en mi caso, esa religión tradicional, ¿verdad? Eso yo lo tuve que renunciar porque eran cosas que a mí todavía me tenían o se sostenían atada a lo que fue ese pasado. Entonces, es como si usted hacía algo y ya no lo practica más, pero aún así llegan recuerdos de lo que usted practicó. Entonces eso llega a tener un poder sobre usted, sobre la persona. ¿Por qué? Porque sucede que estas prácticas no es algo que nomás se deje de hacer y ya se quitó. No, no es así. Es como el violador. El violador violó, lo metieron a la cárcel, pero ese instinto de abuso no se le va a quitar porque lo metieron a la cárcel. Aunque haya pagado una condena, una consecuencia de su mala de su mala decisión al dejarse llevar por esos instintos, no significa que no los va a volver a tener. Por eso muchos reinciden o se hace peor el caso de ese tipo de personas. ¿Qué es lo que debe de hacer el ser humano para librarse de todo eso? Y que el enemigo no tenga poder sobre ese pasado. Nosotros tenemos que romper, nosotros tenemos que renunciar. Tiene que haber una oración de renuncia. Por eso yo siempre que vienen aquí con nosotros y que se reúnen con nosotros, tenemos que decirles, si tú estás batallando, practicaste algo en tu pasado y todavía no has renunciado ni nada de eso, necesitamos tener una cita para que renuncies a toda práctica, renuncies a lo que hiciste cuando fuiste joven, renuncies a las ataduras de odio, falta de perdón, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más allá de que nomás se pueda decir, es que yo ya perdoné, pero odias a la persona todavía, entonces no has perdonado de corazón. Hay oraciones de rompimiento que solamente te pueden ayudar en el mundo espiritual, renunciando, desligando tu alma para todas esas prácticas que hubieron en el pasado. Y la razón que yo quiero opinar con esto, hermana, perdón que la corte, pero es porque se mantienen puertas abiertas. Exacto. Entonces cuando se mantienen puertas abiertas, estas cosas entran y salen a tu vida. Tienen legalidad sobre lo que practicaste, lo que has hecho, y bueno, ellos vienen a cobrar factura, ¿verdad? Así es. Entonces es necesario que usted entienda la palabra y el por qué hay que ir escudriñando cada palabrita del versículo bíblico. No nomás, ya lo leí y es todo. No nomás lea el versículo. No nomás lea, o sea, lea y comprenda cada palabra, porque el Señor puso una A, porque el Señor generalizó en todo o en todos. Usted tiene que ser sabio al saber lo que está usted leyendo. Yo les recomiendo que antes de que ustedes abran la palabra, ore. Señor, revélame tu palabra, revélame qué es lo que me vas a dar el día de hoy, qué es lo que quieres que yo aprenda específicamente, y ayúdame a discernir la palabra, ¿verdad? Entonces, para que el Señor sea revelado a su vida. Entonces, es necesario que usted entienda estas cosas, ¿verdad? Amén, así es. Ok, entonces continuamos. Perfecto. Dice,
hemos sido sanadores. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Y el siguiente dice, hemos muerto al pecado y vivimos en la justicia. Y es el mismo versículo, Primera de Pedro 2:24. Ya lo leímos. Y nos brincamos al que sigue. Dice, hemos sido purificados de nuestro antiguo pecados. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjese cómo lo dice aquí, lo explica este versículo bíblico. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, le llama una ceguera espiritual. Dice, es ciego, todavía lo recalca, ¿verdad? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, uno tiene que entender que nosotros tenemos que ser purificados de nuestro pasado, y uno de ellos es lo que comentábamos ahorita, el desligar nuestra alma de viejas prácticas, ¿verdad? De las emociones, nuestro corazón que sea sanado. Tenemos que quebrar todo lo que todavía nos sigue trayendo, nos sigue teniendo oprimidos, ¿verdad? En tristeza, desesperación, en ansiedad, etcétera, etcétera. Lo que usted esté pasando, ¿verdad? Quería opinar. Muchas personas vienen de relaciones pasadas donde quedan atramadas con cosas que sucedieron con ellos en sus matrimonios o noviazgos, que todavía lo cargan a la siguiente pareja. Entonces, como dice aquí mi hermana Farah, lo importante de saber cómo desligarte, saber de que si yo tengo todos estos problemas y he pasado por muchas cosas, todos estos equipajes, todas estas maletas los va a cargar a la siguiente relación y va a afectar, porque el va a haber matrimonio. patrones, Así va a haber es. cosas donde no, ¿y por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así? Y después me pongo en la ofensiva. Se hace un relajo. Hay que saber a tratar con estas cosas, hay que saber pedir ayuda para que no se vuelva de vuelta a repetir todo este tipo de basura que practicaste, limpiarte, comenzar algo nuevo, sano, y que Dios camine con ustedes. La piedra angular. No repetir patrones. No. Yo siempre les he dicho que la persona que vaya a comenzar una nueva relación tiene que ser primeramente sanada completamente. Si usted no ha sido sanado su corazón, si usted todavía sigue teniendo una emoción al hablar, ya sea con el padre o la madre de sus hijos, y usted sigue teniendo ese gancho al hígado, ¿verdad? Cada vez que se menciona el nombre de la persona, usted no ha sanado, usted no ha perdonado, usted no puede ir a meterse en otra relación. No nomás echar a perder esa relación, sino lastimar al cónyuge o a su pareja que ya Dios ya le dio. Usted tiene que pasar un proceso de sanación, un proceso de perdón, y es necesario que usted lo pase, porque si no, usted va a ir a dañar a esa persona. No nomás es usted el dañado, usted va a ir a dañar a esa persona, y a los que estén involucrados van a estar los hijos. Si esta persona era divorciada, los hijos de esa persona también, ¿verdad? Usted tiene que conocer también a la otra persona. ¿Por qué se divorció? ¿Por qué fue lo que pasó? Que hubo ese rompimiento de matrimonio. No puede ser nomás porque sí. Si esa persona era adúltera, como dice la palabra, usted se está casando con una persona que era adúltera. Entonces, Dios le hace referencia a eso. Ahora, si usted fue la persona que
que fue la ofendida, ¿verdad? El ofendido. Que la otra pareja fue el que fue adúltero, bueno, entonces sí está la posibilidad de la carta de divorcio. Todos estos detalles son necesarios que usted los aprenda. Usted tiene que aprender de la palabra, ¿verdad? Así es. Muchas veces, como dijo el Señor, en el divorcio hay muchas personas que no entienden esta parte. A veces el divorcio no es por falta de amor, no es más que por dureza del corazón, como dijo Cristo, ¿verdad? Antes la carta de divorcio no existía. Se les dio esa oportunidad por la dureza del corazón del hombre o de la mujer. Hay unos que dicen, oh, ya no quiero este marido, ya no me gustó, ahora quiero otro, o quiero otro más joven, o otra más joven, o sea, y no es o sea, es por dureza del corazón del hombre. Pero en todo esto va a haber una consecuencia, ¿verdad? Entonces, tiene que entender usted que no nomás es así un divorcio delante de Dios. Tiene que haber actos que se hicieron, que se realizaron, o ofensas, que eso fue lo que llevó al divorcio, ¿verdad? Entonces, nomás quería comentarle esto para que usted entienda que es necesario aprender la palabra bien como debe de ser, ¿verdad? Sí, así dice Juan 8:32, dice que, y si conoces la verdad te hará libre. Amén, así es, así es. Bueno, continuamos Sí. Entonces con el inciso D. Sí, el inciso D dice, somos apartados en el mundo. Romanos 8:37. Dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Romanos 8:37, correcto. Sí, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos da victoria, el Señor nos da victoria. Qué hermoso es caminar en los caminos del Señor, porque con Él no te vas a equivocar, no vas a ser una persona que cada rato esté cayendo, ¿verdad? Como antes lo hacíamos cuando andábamos en el mundo. Así es. El siguiente dice, somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No le ha pasado, hermano, que cuando andamos evangelizando, es un ruego que se le da a las personas. Se le está rogando que entren al reino de los cielos, o sea, que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces dice, así que somos embajadores, usted, yo, todo el que anda predicando, llevando la palabra a otros, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Amén, así es. Dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo Jesús que se reconcilien con Dios, que le den la oportunidad a Dios de entrar a su vida. Y así es. Dios siempre ha sido eso. A mí me encantan las películas de la historia de la vida de Cristo. Siempre veo las películas de los evangelios y no me canso de verlas porque Cristo siempre decía, hey, yo soy el Hijo de Dios, para que creyeran, ¿no? Les decía a los fariseos, y los fariseos duros de corazón. Hermano, hermana, así pasa. Nos hacemos duros de corazón cuando andamos en el mundo y no queremos saber nada de Dios y no le queremos dar la oportunidad a Dios, ¿verdad? Y hubieron personas, Dios bendiga a esas personas, que ruegan, hey, dale la oportunidad a Dios, mira, Dios tiene una vida mejor para ti. Y así como lo ha hecho conmigo. Entonces, todos aquellos que dan su testimonio, yo celebro eso, porque eso es bueno. Eso es bueno. Usted tiene que compartir lo que Dios ha hecho por usted. Que tenemos un Dios justo, santo, digno de llevar o sea, de mostrar quién es Él, ¿verdad? Así es, hermano. Okay. Le seguimos, dice, sí. Vivimos por fe en el Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca se le olvide el sacrificio de la cruz que hizo el Señor por usted. Ayer tomábamos la Santa Cena, ¿verdad? Y cómo se olvida muchas veces cuando pasa uno mucho tiempo sin tomar la Santa Cena. El cristiano promedio va olvidando el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero cuando se parte el pan y el vino, dijo, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? El vino es el cáliz de mi sangre, ¿verdad? El pan representa su cuerpo. Entonces, usted tiene que estar constantemente limpiándose y tomando el pan y el vino, ¿verdad? Estar celebrando la Santa Cena. Es recomendable. Qué poderoso, hermana, como el Señor habla en la Biblia en puras parábolas. Así es. Pero lo transformó en físicamente. Qué poderoso si te pones a ver, ¿verdad? Uh-huh. Eso simboliza esto, eso simboliza lo que claro. el pacto, ¿verdad? Amén. Qué hermoso. Así es. El que sigue. Seguimos, dice, hemos sido resucitados con Cristo y sentados en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Así es, Efesios 2, ¿qué mes? Gálatas 14. Hemos sido crucificados al mundo, Gálatas 6. Perdón, nos brincamos uno. Hemos sido crucificados al mundo, Gálatas 6:14. Así es, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Verdad? Seguimos. Hemos sido resucitados con Cristo y sentados en lugares celestiales, Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y fíjese que casi nadie entiende ese versículo, ¿verdad? Dice, hemos sido resucitados con Cristo y sentados en lugares celestiales. Usted no entiende lo que significa eso. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero que entienda que usted tiene un llamado, cuando usted le da la oportunidad a Dios de conocerle, usted tiene que entender que cuando Dios utiliza su cuerpo, ¿verdad? Para estar orando, para estar clamando al Señor, cuando estamos en el Espíritu, hablamos cosas que a veces no se nos dan a conocer que estamos hablando, pero lo estamos hablando en el Espíritu, ¿verdad? Cuando hablamos en esas lenguas angelicales. Pero entiendo que cuando es eso, se está declarando palabras de gobierno. Dios gobierna a través de usted. Cuando usted camina por el camino de la verdad que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que usted se deja utilizar, que usted se mantiene apartado para el Señor, que usted dice, ¿sabes qué? Por agradecimiento y amor a mi amado Cristo Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y me voy a apartar para Él, para su gloria y su honra. Dios va a utilizar a usted como un vaso de honra. Para usted, cada vez que usted esté orando, cada vez que usted esté hablando en el Espíritu y haya cosas que a usted todavía no le es permitido saber en ese momento, es porque usted está declarando una palabra que ya se decretó en el cielo, y es necesario que usted entienda estos versículos bíblicos que son de poder, mi hermano, mi hermana. Por favor, entienda estos versículos de que usted no es cualquier persona, no es cualquier hijo de vecino, no es hijo del mundo, ¿verdad? Usted tiene ya que caminar de otra manera. Entonces, es lo que me gusta recalcar. Este versículo me encanta, porque yo no me puedo ver como el mundo me ve.
Lo que el mundo no da un peso, un centavo por nosotros, Dios dio su propia vida por nosotros. Entonces es necesario que usted entienda esas áreas, ¿verdad? Amén. Y esos versículos bíblicos. ¿Seguimos? Ajá, hemos sido liberados. Hemos sido resucitados con Cristo y sentados en lugares celestiales, Efesios 2:6. Ya lo leímos. Ok, el que sigue. Somos conciudadanos del pueblo de Dios, miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, yo buscaba advenedizos, ¿verdad? Significa intrusos. Ya no soy extranjeros ni intrusos, sino conciudadanos. Ya eres un conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya no eres cualquier persona, ya no eres un apartado. O sea, te aceptaron en la familia de Cristo cuando uno acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Amén. Siguiente. Dice, hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino de Dios, Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nos sacaron de tinieblas para llevarnos y trasladarnos al reino de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Amén. El que sí dice, nos ha sido dada la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Amén, qué poderoso está eso. Entonces, esto no era para nosotros, esto era para los judíos, su pueblo escogido. Pero a Dios le plació meternos en esa, agarrar a los gentiles y también que fuéramos parte de su reino celestial, ¿verdad? Entonces, ahí para que, o sea, mediten esta palabra. Esperamos con mucha ilusión con un cielo nuevo, una tierra nueva, un hogar de justicia. Segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12 dice, voy a leer 12 y 13. El número 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Número 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, que es la nueva Jerusalén, la Amén. Tierra prometida, las moradas que nuestro amado Cristo prometió a todos los que le creyeren, a todos los que confesaren que Él es su Dios y Salvador. Ellos tendrían morada allá con Él, ¿verdad? Allá te esperamos. Sí, así es. Yo no sé usted, pero Yo me voy. esta tierra nueva, en esa tierra de donde mora justicia, yo me voy, hermano. Ahí se ve usted, ¿verdad? Seguimos. Hemos vencido al mundo. Amén, Primera de gloria a Juan, Dios. capítulo 5, del 4 al 5. Así es, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Número 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, fíjese, y se lo está preguntando, ¿quién es el que vence al mundo? Wow. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Yo le creo, yo le creí. Y hasta la fecha, hermano, no hay palabras para explicar, para poder describir lo que ha sido la diferencia en mi vida, que ha sido ser una hija de Dios, a diferencia que ha sido estar en el mundo. Yo jamás volvería atrás
no volteo para atrás porque Dios me dio esa vida nueva y hemos podido ver la diferencia, estar bajo la protección del Altísimo y que contra Él nadie puede, hermano. Nadie, no hay diablo, no hay potestad, no hay nada. No hay gigante que pueda contra el Señor, ¿verdad? Así es, el Señor te viene a dar una nueva imagen, una nueva identidad llena de promesas. Puedes mirar el cambio en ti, se transmite a los que están alrededor de ti, puedes ayudar, puedes hacer cosas grandes, maravillosas a través nomás de Jesucristo. Así es, amén. Entramos al número E, que dice preguntas y puntos de decisión. Sí, ¿quieres leer la pregunta? ¿No? Claro que sí, dice, ¿por qué muchos cristianos parecen que no viven todo lo bueno que hay para ellos en Cristo Jesús? Dice, mire, yo meditaba en esta palabra antes de leer la pregunta. Y fíjese que no creen en la palabra porque no entienden. Número uno, no creen en la palabra del Señor. El cristiano promedio no cree en sus promesas, no cree en la palabra, no medita en ella. Y por ende no la viven. Viven un cristianismo, como dicen ahora, light. Eso no existe. Dice la palabra, o eres frío o caliente, porque el Señor al tibio lo vomita. No hay más, no hay, estoy entre medio, no, pues es que soy simpatizante del cristianismo, pero me voy al mundo, me gusta todavía su música, me gusta tomar, me gusta la fiesta, me gusta andar de fornicario, y es lo que me agrada. No, Señor. Y que estoy salvo por gracia y por gracia puedo pecar y que al cabo que Dios me va a aceptar. No cuando ya conoces la palabra. Hay una diferencia muy grande. Una cosa es caer en una equivocación por falta de conocimiento. Una cosa es porque no querías hacerlo, pero te ganó la carne y todo. Pero ya estarte consecuentemente, aún conociendo la palabra, aún después de tu proceso y todavía volverte para atrás, esa es una grosería. Es una grosería. Eso no se hace. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir la palabra. Decía un anuncio, ¿verdad? De un refresco. Vive, sueña, respira tal marca. Es lo mismo que yo le digo, respire, viva, sueña con Cristo, con su palabra, que si te equivocas te vas a ir al infierno. Tus malas decisiones van a tener una consecuencia, no nomás para ti, sino también para tu familia, para tus hijos, tus descendencias. Y muchas de las cosas que tú estás pasando no es porque tú las practicaste, las practicaron tus antepasados. Entonces, es necesario cortar con esas cadenas de maldición generacional. Entonces, amén. Por eso es que nosotros enseñamos esta palabra lo más... no te las vamos a disfrazar y te vamos a decir las cosas tal cual. Así viene la palabra, es así como se sueltan. Sin disfrazar, sin mielecita, como un Gerber, ¿no? Como un recién nacido. No es así. No es así. Usted tiene que saber la palabra, porque bien que el enemigo ahí le pone brujerías, repite esto y vas a... Dame un número y te va a traer buena suerte. Pon la fecha de nacimiento en los TikToks. Oye, no, eso es pura brujería. Él no te esconde ya nada. Ya ni siquiera los artistas esconden nada a las cosas que están pasando ahorita, ¿verdad? Los escándalos de Hollywood, todo eso. Y gloria a Dios que se destapó toda esa basura. Porque la gente vive engañada porque así quiere vivir el ser humano, engañado. ¿Y por qué le vamos a engañar? Que si usted comete una mala decisión, que si usted va en contra de la palabra, conociendo la palabra, habiendo pactado con Dios, el enemigo no se va a tentar el corazón con usted.
Dios le da la oportunidad de arrepentirse, pero dice, como dijo Cristo, le dijo a la adúltera, vete, pero no peques más, ¿verdad? Él la defendió delante de los angustiadores, de los que la querían matar porque la agarraron en el acto, y les puso una línea del antes y el después. Los que la acusaban, a donde él estaba, su nueva vida, su nuevo comienzo. Amén. Y si muchos de ustedes preguntan qué significa de esto de lo que está hablando mi esposa, para aclarar las cosas, aquí dice en Éxodos 25, dice que dice, Dios castiga a los hijos de los padres malvados hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Amén. Un versículo. Entonces, es necesario que usted entienda que sus malas acciones, sus malas prácticas, una cosa es falta de conocimiento, te arrepientes y ya no lo vuelves a hacer. Le dijo a la adúltera, ¿dónde están tus angustiadores? No, pues ya no veo ninguno. Le dijo, entonces, vete, pero no peques más. No vuelvas a caer en el mismo, en la misma carnalidad tuya. Ya no lo hagas. Ya no vuelvas a caer en eso. Y desde ese día, y siempre ¿qué significaba? Le preguntaba al Señor, ¿qué significaba esa línea? Porque desde ese día hasta la muerte de esa mujer, ella no volvió a fornicar, ella no volvió a ser adúltera, ella no volvió a ser prostituta. Cambió su vida para siempre, porque tuvo ese encuentro con Cristo. Entonces quiero que entienda que un encuentro con Cristo, si usted está pecando, usted está tomando malas decisiones, usted sigue otra vez cayendo e incurriendo en pecados que usted ya había pedido perdón. Usted necesita cortar con eso, renunciar con esas malas prácticas, desligar su alma a eso, lo que lo ha tenido encarcelado, en el nombre de Cristo Jesús. Y si no tiene con quién ir, véngase aquí nosotros le ayudamos. Mándeme un correo. Amén. Yo le ayudo, yo me paro en la brecha con usted. Claro que sí, Fuego. aquí tiene ayuda. No hay que, es que Dios no me ha dicho, es que no sé para dónde correr. No, está yendo a una iglesia donde no hay liberación, no se preocupe, hay muchas alrededor de con usted, pero si no tiene ayuda, mándeme un correo y nosotros nos ponemos en la brecha con usted, para que usted ya no vuelva a caer en esos pecados, no importa lo que sea, y que Dios liberte su alma de la cautividad, que Dios liberte su corazón, o sea, su persona. Yo conozco muchas personas que nunca pudieron salir. ¿Por qué? Porque no le dieron no le dieron el permiso a Dios de trabajar en su vida. Y aunque digan, es que yo acepté a Cristo, pero siguen viviendo en la misma miseria, siguen viviendo en el pecado, siguen viviendo en toda la inmundicia de este mundo. Entonces, yo sí, le voy a enseñar y le voy a llamar la atención, pero también le estoy poniendo la ayuda ahí. Ahí está la ayuda. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusas. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, por favor. El número 2 dice, ¿tenemos que vivir a nuestra manera solos o tenemos ayuda? Pregunta. El versículo es Juan 14:26. ¿Tienes 14:26? Fíjese, sí. Sí, aquí lo tenemos. Fíjese lo que dice el Señor, porque hasta eso le pone ayuda con tu y Biblia, para que entienda usted. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, usted no tiene excusa. Tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador. Y a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. O sea, el Espíritu Santo lo dejó en esta tierra para que te enseñara. Cada vez que tú clames al Espíritu Santo, ayúdame, te necesito, no sé qué hacer con esto, el Espíritu Santo va a estar ahí. Él siempre está ahí. Ahí está. Está para todos. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente.
Amén, para así todo es. aquel que clame a Él. Correcto. No es como un diablo que a tales horas sube. No, pues es en tal fecha, en tales días. No, Señor, nuestro Dios, tenemos un Dios poderoso. No fantomimas de esas. El Señor, cada vez que usted le clame con un corazón arrepentido y en necesidad, el Señor se va a ir ahí con usted, se va a presentar. Aquí estoy, hijo. Amén. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te quieres arrepentir ahora? Vamos a hacerlo. Y el Señor te da esa oportunidad. Así Gloria es. sea al Señor. Ay, santo, siento el poder de Dios. Ok, Juan 16, 13 al 15 lo voy a leer yo. Ahí te va, dice. El 13 dice, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que hará de venir. El 14, Él me glorifica, porque tomará de lo mío y os hará saber. Y el 15, todo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomarás lo de mío y os lo hará saber. Y el 16, todavía un poco no me veis, y de nuevo no poco me verás, El 15. porque voy al Padre. Amén. Ok, voy a explicar este versículo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. ¿Verdad? Que era lo que estaba diciendo ahorita. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oye del Padre. En esas pláticas con el Hijo, el Espíritu Santo te lo da a ti. Fíjate qué privilegio que el Espíritu Santo te das a conocer todas las cosas, todas las maravillas de quién es Dios, ¿verdad? Sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir, lo que habrá en el futuro. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos profetizado y se cumplen las cosas? Hemos soltado palabra y se cumple. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace saber estas cosas para advertir a aquellos que todavía no tienen revelación, de que se cuiden, de que se suban su nivel espiritual, que no se queden en chaparritos espirituales, ¿verdad? No quiero, ¿cómo se dice? Criticar. Ofenderlos Criticar. con una palabra que de jalón de orejas, pero es la verdad. Se quedan pequeños espirituales. ¿Por qué? Porque no quieren nada de adentrarse a la palabra. Ahí va el 14. Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Señor, el Espíritu Santo, toma todo lo que es de Cristo y dice, y Él os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Déjeme decirle, lo espiritual bueno, para mí es una pasión, número uno. Soy muy apasionada con las cosas del Señor. Hermano, ¿cómo yo puedo ser libre sin tener conocimiento? Ahora, no todo viene en la palabra, las cosas vienen por revelación, unas cosas vienen por Correcto. revelación. El Señor te las revela. Hay palabra que tú la puedes leer 100 veces, los mismos versículos bíblicos que repites todos los días, cada mañana, pero no le puedes dar vuelta y significa otra cosa, y le das vuelta y significa otra cosa. Entonces, no porque tuerzas la palabra, sino porque la palabra es viva y eficaz y te va a servir para el momento que tú la necesitas, se te va a acomodar. Entonces quiero que entiendas que todo el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. Y dice, aunque viniera en el futuro, Él te lo hará saber, lo que va a venir en el futuro. Todo esto del destape de Hollywood, todo este descubrimiento, ya lo habían dicho los profetas hace 2 años. Yo me acuerdo de esa profecía. Y yo dije, gloria a Dios que se destape toda esa basura. Todo lo que ellos hacen, practican y todo eso. Hermano, porque a veces cuando uno tiene visiones de ciertas cosas, ¿verdad?
La gente no cree en uno cuando uno las suelta. Pero gloria a Dios que Dios siempre a sus profetas les da ese respaldo de que eso ya se había dicho, ¿verdad? Amén. Entonces el que sigue es... El número 3 dice, cuando empezamos a vivir en lo bueno de quien somos en Cristo, ¿qué respuesta podemos esperar del mundo? ¿Cómo dice? Cuando empezamos a vivir lo bueno de quien somos en Cristo. Ajá. Ok. ¿Qué respuesta podemos Esperar del mundo, ¿no? Pues lo primero es el rechazo. Sí. Es lo primero que a mí me hicieron, me rechazaron. A mí me dijeron que me quedé loco. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Sí. Todos piensan que estaba loco, me Sí. criticaban, me dijeron que las drogas tenían un segundo efecto y X, ¿verdad? Sí, Bueno. así es. Pero lo primero es el rechazo. El rechazo, oh, me agradabas más cuando andabas en el mundo, me agradabas más cuando te gustaba la fiesta, me agradabas más cuando decías, hablabas Golpeado, sucio. sucio o Doble sentido. me agradabas más cuando tomabas, me agradabas más, o sea, y te sacan cosas así, ¿no? Y me lo aventaron así en la cara. Y le dije, bueno, esa persona ya no existe. Y si no te agrada esta persona que eso está bien, no hay problema. Pero yo ya sabía que el rechazo no era hacia mí, sino a lo que ya tenía en Cristo Jesús, lo que ya Cristo había trabajado en mí. Entonces, no lo tomé con esas personas personal, simplemente dije, gloria a Dios, que las cosas se están viendo, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a apoyar esta palabra con Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dijo Cristo. Entonces, el mismo Señor Jesús nos dijo eso, nos hizo saber eso, que si el mundo nos aborrece por causa de Él, sabed que a mí me ha aborrecido primero, o sea, antes que a vosotros, ¿verdad? Y tenemos también Juan 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, el Señor ya nos había avisado, ¿verdad? No, como dijiste hace rato, es una profecía. Así es. Es una confirmación. Es una confirmación de la misma palabra sobre nuestra vida. Amén. Entonces, el resumen y aplicación en el inciso F. Ok, dice, tenemos una herencia gloriosa cuando estamos en Cristo Jesús. El número 2, necesitamos dejar las excusas de ignorancia y aprender quién somos en Cristo según la palabra de Dios, luego vivir en lo bueno de este conocimiento. Número 3, necesitamos morir a una nueva vida, naturaleza antigua, y vivir como Cristo quiere que vivamos, siendo obedientes a Dios Padre y viviendo en el poder del Espíritu Santo. Así es. Entonces, ese es el resumen de esta clase, ¿verdad? Así es. Necesitamos dejar la excusa, no más excusas de ignorancia, no más, es que no puedo, es que usted no quiere, porque ahorita ya discipulado en línea ya está. Ya es de que usted abra su corazón y quiera aprender del Dios Todopoderoso que tenemos, ¿verdad? Así es. Entonces, pues aquí ya se acabó la clase. Damos gracias a Dios por su vida. Todo el que esté mirando este video, que sea de edificación, de bendición para su vida, y compártalo, no le cuesta nada. Todo esto puede ayudar a una persona incluso a salvar su vida, porque hay mucho cristiano que vive deprimido y decimos, pero ¿por qué vive deprimido? Si es cristiano, no somos de otra religión. Así es. En nosotros habita un Dios vivo, todopoderoso, y quiero que entienda que todo lo que usted puede hacer es cuando menos decir, ¿sabes qué, brother? Te tengo estos buenos mensajes. Y esto es lo que para que les puedan abrir los ojos. Así es, hermano. Y esto es lo que practicamos y lo que pudimos compartir con ustedes. Dice, ¿quién somos en Cristo? Y esto es lo que somos en Cristo.
Amén. Somos herederos, somos Así hijos es. de Dios, que venimos a conocer y tener experiencias sobrenaturales, encuentros y espirituales poderosos, haciendo su obra, sus maravillas y tener resultados positivos, para que todos no se pierdan y podamos alcanzar nuestros familiares, seres queridos, Así vecinos y todo lo que es bueno que podemos alcanzar y heredar. Amén. En su nombre. Así es, amén, gloria a Dios. Y no nomás eso, también sus hijos cuentan, porque nosotros tenemos que cortar la tercera y cuarta generación, que no venga a brincarse a nuestra familia, a nuestros hijos. Yo no deseo que mis hijos pasen lo que yo pasé cuando yo era joven, ¿verdad? Entonces, yo no quiero esa maldición sobre mis hijos, sobre mi linaje. Mi linaje ahora es una nueva generación que se ha levantado para servir al Señor en sacerdocio, en el altar, en una palabra no diluida, en una palabra tal cual es. Y eso es lo que yo deseo para mi familia, es lo que yo deseo para mis hijos, un linaje de bendición. Y yo he aprendido que tengo que orar sobre, no nomás mis hijos, mi descendencia, la tercera y cuarta generación, yo estoy reclamando sus generaciones venideras también. Amén, así tiene Y que estoy ser. declarando sobre mi familia. Así Porque es un pacto que yo hice con el Señor. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser como cualquiera. Yo quiero pactar contigo como Abraham pactó contigo. Amén. ¿Verdad? Que le dijo, tu descendencia ni se podrá contar como la arena del mar. Los granitos de la arena. Gloria a Dios, y Amén, así ha es, sido, hermano. hermanos. Entonces yo he creído en esa palabra para mi vida, para mi familia. Yo también lo Usted recibo. haga eso. Usted también puede hacer eso. Eso no es especial de una sola persona. Es Para algo que todos. usted puede hacer y provocar sobre su vida. Amén. Queremos esas vidas de impacto, que impacten al mundo, que los traiga de esas tinieblas y ayuden a que salgan de esas tinieblas. Sea usted un vaso de honra para el Señor. Así es. Que su vida sea dedicada a Dios. Y créame que la promesa lo va a perseguir donde quiera que usted vaya. La bendición lo va a seguir a usted donde quiera que usted vaya. Por eso es necesario que usted aprenda, ¿verdad? Bueno, gloria sea al Señor. Terminamos. Yo hablé mucho, ¿verdad? Jesus. Pero si tenemos preguntas, Sí. mándenos un correo Así electrónico es. y podríamos contestar sus respuestas. Dejen sus mensajes ahí debajo de los videos y les contestaremos a la brevedad posible. Dios les bendiga, Dios les bendiga. amamos Los amamos en el en nombre Cristo. de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bye.